Buenos días, hoy día vamos a hablar acerca del hipotiroidismo. Bueno, el hipotiroidismo se va a definir como es una afectación clínica bastante común y va a ser básicamente la deficiencia de la hormona tiroidea. Aparte, uno de sus síntomas, bueno, su clínica es bastante poco frecuente. Normalmente se dan cuenta de esta patología cuando ya ha pasado un tiempo como que prolongado para poder llevar un tratamiento adecuado para esta. Además de que vamos a tener una clasificación, el hipotiroidismo se va a dividir en tres. Tenemos el hipotiroidismo primario, el hipotiroidismo central y el periférico. El hipotiroidismo primario va a ser el más frecuente y entre ellos vamos a tener a la tiroiditis de Hashimoto, que va a pertenecer a lo que van a ser el hipotiroidismo autoinmune, porque vamos a tener dentro del primario existen tres tipos de hipotiroidismo: el autoinmune, el congénito y el que va a ser adquirido, que va a ser por medio de fármacos o alguna terapia. Ok, acerca de la epidemiología vamos a tener que el hipotiroidismo primario va a tener una prevalencia básicamente va a tener una mayor prevalencia por un alto consumo del yodo, o también va a tener la prevalencia va a disminuir cuando exista una disminución severa del yodo. Además, que en el artículo mencionan que en Estados Unidos se hizo una investigación por medio de un sistema de nutrición que identificaron que el 4.6% de habitantes iba a tener hipotiroidismo, y según hipotiroidismo primario, y del 0.4 al 9% iba a tener un hipotiroidismo subclínico. Además, se menciona que el hipotiroidismo primario adquirido es mucho más prevalente y va a suceder básicamente por una disminución de yodo, pero es mucho más común por una tiroiditis de Hashimoto. Y acerca de Perú, encontré un artículo del 2014 que mencionaba que 1,5 millones de habitantes iba a padecer de esta patología, y además mencionan que también es mucho más frecuente en mujeres y que esta patología tiene una incidencia bastante marcada en lo que van a ser en adultos mayores. Siguiente, por favor. Ok, acerca de los factores de riesgo vamos a atender a los factores genéticos, que en el artículo mencionan como que dos tipos, que va a ser uno, la predisposición genética y los anticuerpos tiroideos. En la predisposición genética tenemos a que los gemelos monocigotos van a tener una tasa de concordancia mucho más alta, que va a ser mayor a un 50%, a diferencia de que los anticuerpos tiroideos, los gemelos monocigotos van a tener una tasa de concordancia más o menos de un 80%. Y en los disigotos, como sabemos, van a estar divididos, entonces en la predisposición genética va a haber una ausencia de concordancia, y en los anticuerpos tiroideos va a haber una concordancia aproximadamente de un 40%. Acerca de los factores de riesgo vamos a tener que tenemos primero que es el sexo, que va a ser mucho más frecuente en mujeres. A diferencia de, por ejemplo, el hipotiroidismo, va a ser mucho más frecuente en personas mayores, mayores de 60 años, a diferencia del hipotiroidismo. Y también vamos a tener que en los factores ambientales tenemos también la deficiencia de la vitamina D, el selenio. Va a ser básicamente porque, por ejemplo, el selenio también se va a acumular dentro de la tiroides, así como el yodo. Entonces, si ocurre una disminución de este selenio, también podría haber alguna afectación para que pueda suceder también un hipotiroidismo. Y la ingesta de alcohol, porque sabemos de que el alcohol lo que va a hacer va a generar una reducción de la tiroides. Bueno, y acerca de los otros factores, vamos a tener que también vamos a tener antecedentes familiares, enfermedades autoinmunes, que también tenemos, como vamos a tener también distintos tipos de hipotiroidismo. Tenemos el secundario, que va a ser secundario a algunas enfermedades, entonces también puede ser las enfermedades autoinmunes van a predisponer por ahí. Ahí sí te tengo que preguntar un ratito. Hipotiroidismo, a ver, ¿qué tipos de hipotiroidismo hay? Tres. ¿Cuáles? El primario, el central y el periférico. El primario, central. Sí. Primario, secundario y terciario. Yo lo busqué que era el primario. ¿Ya? ¿El primario es dónde?
El primario afecta básicamente a la glándula tiroides. Es un problema de la glándula. Sí, ¿Ya? No es que afecta a la glándula. es un problema de la Es de la glándula. Ajá. Secundario. Que está dentro del central, el secundario y Es el el terciario. central, que es En la hipófisis. el hipófisis. Y terciario, En el hipotálamo. en el hipotálamo. Entonces, ¿qué es este? ¿Cuál es el otro que habías dicho? El periférico. Periférico. ¿Cuál es el Y periférico? que el periférico es por si no me equivoco era una disminución del T3, porque el central era el hipotiroidismo secundario y terciario. Ah, ok. ¿Por qué se disminuiría el T3? Entonces, de manera periférica. Porque asumo que entonces la tiroides es quien lo está produciendo. Sí, ¿O no? o sea, Entonces no sería cuando primario. yo investigué, o sea, lo vi de esa manera. Ya. Pero entonces ahora explícamelo de manera lógica. Ya. ¿Ya? ¿Por qué? Si se supone que la tiroides produce toda la hormona tiroidea, ¿por qué sería periférico del sistema T3? ¿No sería primario? No te enredes en mi lógica. Por lógica está bien, pero hay un pedazo de información que falta. Porque ya entendía que te refieres con hipotiroidismo periférico. Pero hay un pedazo de información que falta. La tiroides, ¿cuánto de T3 y cuánto de T4 produce? Produce más T4 que T3. Mucho más T4 que T3. ¿Cuál es la hormona activa que de verdad funciona? La T3. Entonces la T3 se tiene que producir técnicamente de manera periférica. O sea, no es un problema. ¿Ya entendiste? Sí. Sí. Es que la tiroides produce perfectamente T3 y T4. El problema es que de manera periférica la T4 se convierte en T3 para que empiece a funcionar. Y eso no está ocurriendo. Esa es la que se refiere con periférica. Esa ya entendía que te refería. Esa es técnicamente la periférica. ¿Ya? La lógica puede sonar bien, pero la lógica no sirve de nada si la información no es correcta. Por eso te metí esa, para ver si la agarraba. Ya, está bien. Ok, ahora hablando acerca de la fisiopatología, vamos a tener... o sea, este gráfico no lo explica tan bien, pero lo que sucede es que primero vamos a tener la producción de la TSH. Esta TSH, lo que va a suceder básicamente en el hipotiroidismo es que, por ejemplo, vamos a tener yodo en la sangre. Este yodo que está en la sangre va a tener que ser captado por medio de las células foliculares, o sea, para que pueda ingresar a la tiroides. Y doctor, ¿tiene un plumón? Mejor usar estos. Estos son los que la universidad directamente entrega para ser usados en esto. Sí, sube el ecran antes. Ah, ya, ok. Entonces, o sea, vamos a tener que, van a estar en los vasos el yodo y va a tener que estar, va a tener que ingresar a lo que son las células foliculares. Y para poder ingresar a las células foliculares, va a necesitar ayuda porque no va a poder hacerlo de forma normal. Entonces, por medio del NIS va a ingresar acompañado de 2 sodios. Entonces, a la hora que va a ingresar a la célula folicular acompañado de 2 sodios, este yodo va, luego se libera de los sodios y este yodo va... ¿Cómo que se libera de los sodios? O sea, se desintegran porque para poder pasar, tal vez me expresé mal, para poder pasar del vaso a la tiroides, a las células foliculares, van a tener que pasar por medio de este canal. Claro. Entonces, por medio del canal, el yodo adquiere 2 sodios, o sea, se unen, los 3 se unen. Sí, bueno, así lo explico. De que ¿Qué significa E y S? es el canal. ¿Canal?
no es canal. Symporter. Sodium iodine symporter. Symporter que es cotransporter. Tienes sodio por un lado y tienes el yodo por el otro y los dos entran por su propio lado. Ahora es un detalle mínimo, ¿ya? Que probablemente es inconsecuente, pero vale la pena hacerlo, ¿ya? O sea, por lo menos lo que yo tengo entendido, o sea, no es un transportador de yoduro de sodio. No, es un transportador de sodio con yodo. Además, recuerda, yoduro de sodio por química. ¿Química general? ¿Orgánica? ¿Orgánica? Sí, orgánica. Todo con orgánica. ¿Ya? Toda molécula, por decir así, que tiene uniones por carga, no es que de verdad están unidas. Es una mezcolanza de esos dos átomos atrayéndose el uno al otro. Entonces, si vas a tener yoduro de sodio, primero no sería Na2 y 1, sería NaI, porque sodio te da un positivo, yodo te da un negativo, nada más. Yodo no te puede dar dos negativos. Y además, lo que vas a tener es como la sal, cloruro de sodio. Que vas a tener un montón de sodios mezclados con un montón de cloros, dando vueltas, atrayéndose, ¿cómo se dice? Eléctricamente, magnéticamente, ¿cómo se dice? Por carga, atrayéndose por carga. Entonces no es que están unidos, no es un lazo covalente. ¿Ya? Entonces, a la hora que de forma normal va a ingresar el yodo ya al medio del coloide, entonces vamos a tener que básicamente en el hipotiroidismo va a suceder que vamos a tener un aumento de la TSH, pero va a haber una disminución básicamente de las hormonas T3 y T4. Esto va a suceder, o sea, primero porque ya sabemos que la T3 y la T4 se va a formar por medio de la T1 y la T2, ¿verdad? Entonces, por medio de estas se van al inicio se van a tener que unir ellas para que luego puedan producir la T3 y la T4, y la T3 se va a producir por medio de la desviación de la T4. Entonces, cuando va a haber una deficiencia en estos, vamos a tener que, por medio de que van a comer, o sea, va a haber una disminución de la tiroglobulina, y entonces por lo mismo es que no va a poder, no se van a poder captar, no se van a poder producir la suficiente cantidad de T1 y T2 para que se pueda producir la cantidad adecuada que iba de la T3 y de la T4. Entonces, por ahí también ocurre la disminución de estas. Para eso sería bueno entender exactamente cómo se produce T1, T2 y T3, T4. Porque empezaste con cómo entró, pero te quedaste ahí. Ya, ok. Entonces, cuenta. El yodo ingresa a las células foliculares y después va a tener que ingresar a lo que va a ser el coloide. Entonces, cuando el yodo va a ingresar, y aquí en el coloide vamos a tener también a lo que va a ser a la tiroglobulina. Entonces, el yodo con la tiroglobulina lo que van a hacer es, el yodo más la tiroglobulina, lo que van a generar es el T1 y el T2. Entonces sabemos que T1 y T2 van a generar lo que va a ser T3, y T2 más T2 van a ser lo que van a ser T4. Pero estos están ahora en medio del coloide. Entonces lo que necesitamos es de que vuelvan a la parte periférica, o sea, a la sangre. Entonces estos, vamos a tener entonces las cuatro, de por sí siempre son las cuatro, que va a ser la T3 y la T4, y la T1 y la T2 también van a viajar juntas. Van a viajar los cuatro unidos van a salir del coloide por medio de pinocitosis. Entonces, cuando ya está... no es que necesariamente es un T1, un T2, un T3, un T4, puede ser cualquier combinación de ellas. Sí. Por si acaso, nada más digo. Entonces, sí. Cuando ya están en medio de las células foliculares, lo que van a hacer es como viajaron unidas, la T1 y la T2, por medio de las regiodasas, se van a convertir de nuevo
en yodo para que puedan ingresar y volver a hacer el mismo ciclo. Y lo que pasa con la T3 y la T4 es que estas van a tener que viajar, o sea, van a tener que salir. Van a ser exocitadas. Van a ser exocitadas y van a aparecer ya en lo que es en la sangre periférica, pero para poder viajar se van a unir a lo que va a ser a la albúmina o a la hemoglobina para que puedan ya estar en ¿Hemoglobina? Albúmina, ¿no? a la albúmina y van a estar en lo que va a ser en la sangre. Entonces, cuando vamos a tener todo esto, entonces si es que en el hipotiroidismo vamos a tener una deficiencia de la tiroglobulina, que es esta, que cumple un papel bastante importante en en la fisiología normal. Si no vamos a tener tal vez una disminución de la tiroglobulina, no va a haber una suficiente cantidad de tiroglobulina para que se pueda unir junto al yodo y pueda formar la T1 y la T2, y si es que hay una deficiencia de estas, también va a haber una deficiencia tanto de T3 como de T4. Bueno, y esta es la fisiopatología de la tiroiditis de Hashimoto. Como lo mencioné al inicio, la tiroiditis de Hashimoto es la enfermedad es la enfermedad más común y va a ser es el hipotiroidismo autoinmune, que va a suceder en los lugares básicamente que van a tener suficiente cantidad de yodo y es bastante frecuente. Además vamos a tener que, por ejemplo, en este caso los factores tanto ambientales como genéticos van a generar un daño a lo que es a la tiroides, y cuando va a generar un daño a las células tiroideas, esto van a generar un autoantígeno, ¿no? Lo que va a suceder básicamente en la tiroiditis de Hashimoto es que los autoanticuerpos van a comenzar a atacar a las células foliculares y, a todo lo que va a ser la tiroides, y también va a suceder una disminución de todos estos. Entonces, pero esto va a ser de una manera más que nada autoinmune. Entonces tenemos que por medio de las células presentadoras de antígenos, también se van a presentar estas células autoinmunes y van a atacar a lo que va a ser la tiroides. Entonces vamos a tener que las células B, tanto como las CD4 y las TCD8, estas van a atacar a lo que va a ser Un ratito. Tenías ya anticuerpos, perfecto. Son anticuerpos contra. Estos anticuerpos van a atacar a las células foliculares. A las células foliculares, pero son anticuerpos contra qué? No puede ser anticélulas. Claro. No. ¿Te acuerdas que los anticuerpos siempre son anti algo? No puede ser ante la célula inmensa. Antirreceptor de TCD. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas células? Que como van a atacar a los receptores de TSH, entonces la TSH no se va a poder. O sea, sí, pero no, ese no es el problema. ¿No? ¿Qué consecuencia tiene el hecho de que ese anticuerpo se une a ese receptor? Porque pueden haber dos tipos de anticuerpos en ese sentido. ¿Quién hace Graves? ¿Quién va a hacer Graves? ¿No hay? No, es el cuestionario. Perdón. Entonces no puedo usarlo de ejemplo. Ya. Sí. ¿No? Sí No. puede. No. Sí No. puede. No. Ya. Ok. Entonces, ¿qué pasa con esa célula? Ya, entonces lo que sucede, la TSH lo que va a producir es. ¿Por qué siguen metiendo la TSH? El anticuerpo se
se unió con el receptor. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? Ataca. Ya. ¿Qué le pasa a la célula? Se muere. Ya, perfecto. Ok. A ver, continúa, quiero ver qué sigue antes de... Continúa, quiero ver qué sigue antes de ver más cosas. Ya, entonces lo que va a suceder es que ante esta respuesta inmune que van a ser generadas por lo que va a ser la TCD4 y la TCD8, vamos a tener que van a actuar tanto la T-Helper1, la T-Helper2 y estas se van a, también por medio de la inmunidad celular, se va a generar lo que va a ser la apoptosis y la necrosis de la TSH. Y por medio de esta va a ocurrir básicamente la tiroiditis. A ver, continúa, quiero ver antes de... El siguiente son manifestaciones clínicas. Hipotiroidismo en general, ¿no? Sí. Ya, entonces regresemos a Hashimoto al toque. Ok. Entonces quería ver qué seguía. Entonces, a ver, es que hay una particularidad en Hashimoto que sí deberían saberla, ya que como es una cosa más frecuente. Entonces, ¿cómo se presenta Hashimoto? No hipotiroidismo en general, eso ya lo vemos ahorita en manifestaciones clínicas. Hashimoto, ¿cómo se presenta? Si comparte con hipotiroidismo general, abajo, dilo. Ya. Si lo has leído bien, hay una particularidad con Hashimoto. Sí. O sea, recuerdo todas las manifestaciones de hipotiroidismo en general. Ya. Pero Hashimoto. Me dice, causa más frecuente en lugares con suficiente yodo. Sí. Que desde el invento de la sal yodada, como que casi todo el mundo. porque las manifestaciones de hipotiroidismo va a ser bocio. Ya, puede depender de vos. No es tan, en realidad, no, en realidad en Hashimoto no es bocio. Pero Ya. en el hipotiroidismo en general, sí. En otros tipos de hipotiroidismo por deficiencia de yodo, bocio de todas maneras. También ocurre alopecia. Ya. Eso puede ocurrir en Hashimoto también. ¿Qué más? También tenemos el aumento de peso, También en Hashimoto. estreñimiento. También en Hashimoto. También tenemos también hay la persona se encuentra muy desganado, sin energía. Ánimo y fatiga. depresivo, Y fatiga, también tiene anedonia. mayor predisposición a tener depresión. Perfecto, también en Hashimoto. Eso. Pero hay algo más en Hashimoto. Aquí es cuando tienes que pensar en tus causas, en la misma fisiopatología dada por la causa. ¿Ya? Y eso es algo que les pasa a varios, en realidad. Se mantienen en cómo es que la etiología lleva la fisiopatología, pero no hacen nada de acuerdo a cómo la fisiopatología produce las manifestaciones. ¿Ya? O sea, Eso lo veo en sus casos clínicos, generalmente. lo que sucede básicamente es que todas las manifestaciones de hipotiroidismo va a ser porque va a haber una disminución tanto de T3 y de T4 y ellos van a generar básicamente lo que es el metabolismo del cerebro. Claro. Entonces todas las manifestaciones suceden porque va a haber una disminución del metabolismo. Ya, pero te lo pongo de esta forma ahora. ¿Cómo llegaste a esa disminución de metabolismo? ¿Ya? Porque tienes, por ejemplo, causas, dame todas las causas de hipotiroidismo que se te ocurran. Ya, por deficiencia de yodo. Es literal, no hay yodo. Entonces no puedes producir T3 y T4. ¿Ya? Y por eso es que se forma el bocio, para tratar de captar más yodo para producir T3 y T4. Ya, otra.
Otra causa de hipotiroidismo. Bueno, tenemos el autoinmunitario. Aparte, eso lo vamos a dejar al final. Ya después está el... es mucho más frecuente en mujeres y en ancianos. ¿Qué cosa? El hipotiroidismo. No, ya, causas de. Eso es factor de riesgo. Ya. Porque si fuera causa, entonces todas las mujeres acá tendrían hipotiroidismo. No. Bóceos multinodulares, cánceres, cosas así. Todos ellos tienen disminución de producción de T3 y T4. ¿Eso pasa en Hashimoto? No. Por lo menos no al principio. Entonces, no es que no estás produciendo, por lo menos al principio, no es que no estás produciendo T3 y T4. Tu producción de T3 y T4 en general no disminuye hasta un poquito después, cuando ya la cantidad de células foliculares que tienes ya disminuye. ¿Cuál es el problema en Hashimoto? No es disminución de producción como tal, es destrucción de las células. Ahora, tú mismo has explicado acá, yodo entra a la célula, ese yodo en forma de carga, el yodo I negativo se convierte en I2, el I2 entra al coloide, se junta con la tiroglobulina, en términos súper simples en realidad, se junta con la tiroglobulina, forma T3, T4, regresa dentro de la célula y de ahí es excretado a la, bueno, no excretado, es secretado a la sangre para que haga lo que tenga que hacer en el resto del cuerpo. Hay un detalle que dejaste, que yo también me olvidé. No todo el T3 y T4 del coloide entra por pinocitosis para ser secretado. ¿El coloide qué es? Es un almacén. Se produce el T3 y T4, pero también lo guarda. ¿Ya ves a dónde estoy yendo con esto? Claro, por eso es de que no todas las manifestaciones, por eso es que en el hipotiroidismo no todas las manifestaciones son como que de golpe, sino un tiempo después Claro. de las... En general, porque cuando tienes deficiencia de yodo no te va a empezar a aparecer el bóceo hasta que literalmente se te esté acabando el T3 y T4. Entonces, tienes deficiencia de yodo, digamos, desde, por decir, 2020, no te va a empezar a aparecer toda la cosa hasta el 2021 o 2022. Una cosa así, por decir, no sé exactamente cuál es el tiempo. Pero, ¿qué pasa en Hashimoto? Hay destrucción de células. ¿Ya? No es que se va acabando poco a poco el T3 y T4, es que todo esto es destruido. Y entonces todo el material del coloide sale a la sangre. Todo ese T3 y T4 almacenado sale. Entonces, de tus primeras manifestaciones de Hashimoto, en realidad es una tirotoxicosis. Tienes hipertiroidismo antes de tener hipotiroidismo. ¿Qué va a hacer tu paciente? Tu paciente va a venir y te va a decir que sí, que no tengo ánimo, que estoy subiendo de peso, que no sé qué, no sé cuántos, y le preguntas un poco antes y dice, ah, no, sí, hubo una época en que me sentía que tenía mucho calor y tenía un montón de energía, pero eso se fue bastante rápido. Eso te van a decir tu paciente de Hashimoto. ¿Se entiende? Hay particularidades, y esto es algo que todos tienen que entender, hay particularidades de cada enfermedad que hacen que sus manifestaciones puedan ser diferentes. Porque al final se cataloga como hipotiroidismo, ¿por qué? Porque tienes baja producción de T3 y T4. La razón es diferente. Una es porque no tiene yodo, otra es por efecto de masa. En este caso es por destrucción de las células que lo producen. O que es un buen puente para que se produzca. ¿Ya? Entonces todo eso va a cambiar pequeños detalles en tus manifestaciones. Que podría ser la diferencia entre diagnosticar un Hashimoto o simplemente decirle como un poco más de sal yodada. ¿Entiendes? Sí. Bueno, acerca de las manifestaciones, ya mencioné varias. También vamos a tener lo que va a ser
También se va a producir lo que va a ser la ronquera, vamos a tener fatiga, aparte, como lo mencioné, va a haber un aumento de peso, también va a ocurrir lo que va a ser la alopecia, vamos a tener también que pueden tener estos pacientes estreñimiento por medio y también por lo que va a ser porque van a tener un metabolismo mucho más, un metabolismo lento. También van a tener lo que van a ser dolores musculares y también algunos mencionan de que van a tener o sea, la disminución, o sea, no solo alopecia en el cabello, sino también lo que van a ser las cejas y todo lo que son vellos. Siguiente, por favor. Ok, acerca del diagnóstico. ¿Eso fueron todas las manifestaciones? Se queda un poco corto. Sí, o sea, estoy un poquito de tiempo, ¿no? Porque Mira todo lo que tienes ahí. ha sido recontra concisa en las manifestaciones y más bien esta es una de las patologías que es más rica en síntomas. Sí. Porque, ojo que, o sea, no se aprendan solamente 2, 3 síntomas, porque el problema es que el paciente no te va a venir solamente con 2, 3 cosas. El problema es que puede venir con una de las raras. Entonces, trata de ver más o menos puntualmente cuáles tienen que ser importantes. La ganancia de peso creo que esa quedó clarísima para todos, ¿no? Sí. Es la más fácil de observar, la de ver, ¿no? Pero ¿cuál es más? Ya tenemos el aumento del peso, también va a ocurrir lo que va a ser bocio, también vamos a tener el bocio, de ahí tenemos también lo que es la alopecia que lo mencioné, también va a presentar el paciente fatiga, porque llega, bueno, al menos lo que yo había estado investigando era que el paciente llegaba muy cansado y decía que no tenía ganas, no tenía energía. También va a tener problemas de concentración. Es como mis alumnos, ¿no? Que están con el celular, ¿no? No, Es pésima concentración. No, 15 años. Ah, ya. Está bien, pero es mala concentración. ¿Okay? ¿Qué más? Tiene ya, eso. De ahí también va a ocurrir. Aquí era para que te explayas y como me digas de correcta 20, 30, 5. Así debería ser en el examen, ¿no? 10, 15. Sí, eso te queda poco, ¿verdad? ¿Por qué no? Es que estas dos patologías, hipo e hiper, es todo el metabolismo del cuerpo. Casi todas las funciones que ustedes se imaginan pueden estar alteradas. Entonces, ya. Literalmente, lo único que tienen que hacer, lo único que tienen que hacer es pensarlo de manera lógica. ¿Qué cosas voy a tener si aumento mi metabolismo? ¿Qué cosas voy a tener si disminuyo mi metabolismo? Punto. En el intestino, ¿cómo va a estar estos pacientes? Con diarreas constantes, ¿no? No, estreñimiento. Estreñimiento. Sí, lo mencioné Ahora, al ¿qué más? inicio. Ya, pero ¿qué más? Por eso. Ya va a tener estreñimiento. No discuta, simplemente ¿qué más? Va a tener Es que solamente me has dicho unas cuantas y estás que le das vueltas. no, sí, van a presentar Memoras tu nota.